Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esto que es La Neta Podcast. El día de hoy, tercer episodio. Ya el segundo por ahí lo pudieron ver a través de YouTube. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada que le he rogado mucho para que venga aquí. No ha querido venir. El día de hoy se decidió, dijo, bueno, vamos a grabar. Y bueno, ella va, no quiero el día de hoy hablar mucho, en el podcast pasado por ahí estuvimos hablando mucho con la invitada, con Esther, bromeamos, platicamos, hicimos ahí mucho corte. El día de hoy no, va a ser corrido este podcast y más que nada solamente quería dar la introducción, invitándote a que te suscribas al canal de YouTube. Por ahí ayúdanos a compartir este video. El día de hoy, más que una entrevista, es repito, viene a contarnos un testimonio. Y bueno, para mí es un gusto, un placer, un honor tener a mi madre el día de hoy en esta mesa de La Neta Podcast, que bueno, no es que no quisiera venir, siempre anda ocupada, anda encarrerada. Así que les presento a mi madre, pastora, evangelista, profeta, diácono, Pati Domínguez. ¿Cómo estás, madre? Muy bien, hijo, gracias por la invitación que me has extendido a este lugar. Me siento muy bien de estar aquí y de saber que una vez más vamos a grabar el testimonio. Así es, ya lo habíamos grabado hace como que un año, Más de un más de año. un año. No lo sacamos por muchas cosas, pero pues no era el tiempo. A lo mejor hoy es el tiempo en que conozcas esta historia. Espero no te cuente de cuando me quiso abortar, como lo dije en el podcast de Esther, pero no, la verdad es el testimonio. Quédate, va a ser impactante para ti. Compártelo, así que iniciamos. ¿Cómo fue que tú conociste a Dios, a Jesús, como sea? La gente dice muchas formas, ¿no? Pero ¿cómo fue de que estás en este camino de cristiana ya? ¿Por cuántos años ya? Desde 1987. Fíjense, yo tenía un año de edad. Ya estoy ruco, pero nos va a contar y bueno, pues por ejemplo de tu niñez o qué sé yo, adelante. Algo. Sí, bueno, pues a todos los que nos van a escuchar, Dios los bendiga. Esperamos que este testimonio les sirva de mucha bendición a todos, que sea, que lo puedan compartir, porque pues es un testimonio que siempre ha traído mucha bendición. De hecho, yo más bien lo predico. Yo lo predico y no siempre, pero cuando lo predico veo mucho cómo la gente viene llorando. No sé de qué se acordarán y muchos me piden que ore por ellos. Hemos visto mucha liberación de gente en ese momento. Bueno, pues todo inicia desde mi niñez, ¿verdad? Yo, siendo muy pequeña, crecí en un hogar donde, pues, mi madre era muy dada a creer en las limpias. Recuerdo yo que la piedra, quién sabe de qué tanto, la movían ahí por la casa. Mi mamá siempre estuvo enferma y siempre, ella no hacía, pero ella iba a quienes hacían, la barrían, la limpiaban, no sé qué tanto le hacían. Y yo siempre crecí mirando eso y mis dos hermanos más pequeños, como mi mamá, bueno, ya tengo más hermanos, somos 5, pero yo los más pequeños, después de mí, mi hermana, mi hermanito, veíamos a mi madre siempre, ella recurriendo pues a las limpias, a todo eso, con tal de que mi papá dejara de tomar o que ella se sintiera mejor, tuviera un mejor estado de vida. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que mi madre siempre antes de cuando le pegaba ya se le subía mucho que es que el diabetes, pero sabemos ahora que no era cierto. Era nada más cuando mi madre decía que ella miraba hacia un lado de nuestra humilde casita, había un terreno vacío. Y mi madre, cuando miraba que salía un animal, mi madre lo describía como un búfalo y siempre que ese animal ella lo miraba, seguro que era en la noche, la tenían que llevar a hospitalizar porque se le subía que es que el azúcar muy alto. Y así pasaron los años con mi madre, así vivimos nuestra niñez. Yo recuerdo en las noches que yo llegaba, mis amigas en forma de reírse, ¿no? De bullying, como dicen ahora, me decían, ándele, Pati, ya la están esperando. Y eran animales grandes, negros, eran búhos, lechuzas, que estaban ya arriba de nuestro tejadito, de nuestra humilde casa o en un árbol que teníamos allá afuera.
hacían presencia esos animales y yo recuerdo que en mi ignorancia pues agarraba palos, agarraba lo que podía, piedras y les aventaba y rodeaba la casita. No me daba miedo, me daba coraje. Rodeaba la casita y lanzaba los maldiciones, maldiciones, las lanzaba y les gritaba y no les tengo miedo y vengan aquí porque las voy a desbaratar y ustedes saben. Y, y así mi madre, pues mi madre antes de morirse, ella tuvo un encuentro, tuvo el encuentro que todos decimos con el Señor Jesucristo en una iglesia apostólica. Mi madre recibió al Señor y duró 2 años, pero a los 2 años el Señor la llamó a su presencia. Mi madre se fue, pero mi madre nos dejó en las promesas del Señor. Mi madre nos dejó ahí de que el Señor nos iba a alcanzar. Somos 5 hermanos, un hermano mío, uno de los varones más grande que yo, él ya murió, pero esa promesa se quedó ahí de que un día el Señor nos alcanzaría. Mi madre nos dejó con Dios, nos dejó encargados, le dijo, ahí te encargo mis hijos. Y pues nosotros nos casamos, tuvimos nuestros hijos y así transcurrió el tiempo hasta que un día de la nada, de repente, ¿verdad? Mi esposo, él siendo, pues él es un hombre que se preparó, ¿no? Estudió una carrera y un hombre serio, un hombre, pues no, él no es gritón, él no es gritón, no, pues un hombre serio, pero de repente llega a la casa muy acelerado, diciendo que ahora en adelante, pues que ya íbamos a tener millones de pesos y usted sabe, hablando cosas fuera de orden ya, que no tenían sentido. Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que algo no estaba bien en su vida, algo estaba pasando en su vida. ¿Qué estaba pasando? Pues no sabíamos nadie. Duró 2 noches así, 3 noches, 3 días, iba y venía y yo lo miraba, que él empezaba a actuar, seguía actuando extraño con los niños. A mí casi no me miraba a los ojos, nomás a los niños les decía. Ya para esto nosotros ya vivíamos, pues casi se pudiera decir que fuera de la ciudad. En aquellos tiempos era fuera ya de la ciudad porque era donde estaba creciendo la ciudad, había muy poca gente. Y nosotros ahí compramos un lugar, me hicieron mi casa, una casa pequeña. Y nunca yo me imaginé que en un lado de ahí de nuestro hogar está una iglesia cristiana. Ahí empezaban apenas los pastores a predicar, empezaban los pastores a llevar la palabra de Dios ahí. Y ahí fue donde cuando yo llego, ahí me empiezan a hablar de Cristo, ahí me empiezan a hablar del Señor, me empiezan a testificar del poder de Dios y me empiezan a decir que el Señor es mi Salvador, cosa que yo no entendía y que no me entraba en la cabeza, pero un día de repente así, de la noche a la mañana, es cuando mi esposo empieza, ¿verdad? Con eso de empezar raro, empezó raro, y en esa semana, pues ya él ya estaba totalmente descontrolado. Ahí en esa casita donde nos fuimos a vivir nosotros, pues estaba muy retirado de nuestros familiares, estaba retirado, entonces pues para mí me era difícil poder trasladarme con los 2 niños pequeños y mi esposo así en esa condición. Y él así se seguía yendo a su trabajo, así se siguió yendo al trabajo ahí. Y yo decía, ¿por qué nos cambiamos de allá? ¿Por qué nos venimos de aquella colonia? Ya estaba más cerca todo, era más accesible ir aquí, ir allá. Pero Dios ya tenía un plan, llevarnos a ese lugar, llevarnos ahí, porque a un ladito iniciaba una iglesia cristiana. Dios ya tenía su plan trazado y perfecto para con nosotros. Pero como toda la gente, ¿verdad? Le hablan del Señor, le hablan de Cristo, pero la gente no quiere, la gente no entiende. Yo muchas veces miré cartelones donde decía Cristo te ama, Cristo salva, Cristo viene pronto, pero eran cosas que yo no entraban en mí. Bueno, de viene pronto no, las miré después, pero sí miraba
como Cristo viene, Cristo te ama, Jesucristo es la respuesta. Inclusive en el hogar, ahí donde llegamos a vivir a la colonia, yo miraba que había un anuncio que decía Jesucristo es la respuesta. Nada más, pero nada más lo veía y pues sí, Jesucristo es la respuesta. Inclusive muchos de nosotros llegamos a cantar una canción que se llamaba, que decía, Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo. No sé, algunos lo recordaban y lo cantábamos y lo tatareábamos, como decimos, pero nunca entendimos qué quería decir eso. Entonces yo llego a la colonia aquí, al granjero, y yo empiezo a ver la iglesita que ahí estaba, me empiezan a hablar de Cristo, yo no creo, y yo decía, yo tengo mi religión, a mí nadie me va a decir, yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propia creencia, y así pasaron los días, los meses, y un día me dice la hermana que me habló del Señor, me dice, ¿sabes qué? El Señor me dice que ya no te hable más, que Él va a tratar contigo. Palabras también, repito, que yo no entendí. Yo no entendí ese lenguaje, yo no conocía ese lenguaje. Y yo pues decía tener una religión, pero ni la llevaba a cabo, no era nada más decía que lo que mis padres me han enseñado. Cuando viene esto de mi esposo, que él empieza nervioso y empieza a llegar muy alterado del trabajo, a platicar cosas sin sentido y eso. Y una tarde de repente, pues ya una mañana, pues ya totalmente yo lo miré, ya totalmente lo miré enloquecido. Yo lo miré que ya no era él. No íbamos a llevar a los niños, a uno de los niños al médico temprano, teníamos que ir. Y pues cuando le estoy dando prisa para que salga pronto del baño, entro, al no salir del baño, ya era casi más de media hora, y salgo y pues lo encuentro todo enjabonado, toda una botella del champú se la había puesto sobre el cuerpo y la cara, y estaba con las manos levantadas, y viendo nomás hacia la pared, viendo cómo corría nomás el agua. Entonces eso ya no me gustó, eso ya me puso alerta, ¿no? Le dije que qué estaba pasando, que qué tenía, y reaccionó, y no sé cuánto duró bañándose otra vez para quitarse toda el agua, tiró agua porque se le tenía que salir todo el champú. Salimos de casa, fuimos hacia la casa de mis suegros, y ya ahí él ya iba muy exaltado, muy descontrolado, hablando cosas que ni yo misma, ni él yo creo entendía, y de ahí pues optaron porque la familia de mi esposo pues ya sabía que ya tenía, y ellos también ya se habían dado cuenta. Ya una noche, 2 noches anteriores él había ido a su casa de ellos y pues los dejó pensativos, qué raro está actuando, él no es así. Y se desencadenó todo lo que les voy a contar. Lo llevaron con los médicos psicosomáticos. El médico psicosomático dijo que él tenía que entrar a un proceso de desintoxicación, porque la desintoxicación le iba a hacer muy bien con alguna medicina, pero que si era por droga, bueno, le iba a quitar la comida, pero en sí la comida, todo se acomodó porque ellos empezaron a hacerle preguntas, empezaron a hacerle un análisis psicológico, y él dijo que, él ahí comentó que él quería ayunar como Jesucristo. Y los doctores le dijeron, no, ¿quieres ayunar como Jesucristo? Cuando es el método que ellos usan, el ayuno. Pues el ayuno así nada más, no comas. Ahora nosotros sabemos que el ayuno en la Biblia es un arma poderosa, ¿verdad? Sin saber nosotros, Dios estaba acomodando todo. Dios permitió que por un tiempo Él pasara por el proceso de ayunar, sin nosotros conocerlo, ni menos yo conocía de Dios. Y
al tiempo de él estar así, cuando entró en ese proceso de ayunar, nosotros tuvimos que abandonar nuestra casita, dejamos todo abandonado y nos fuimos hacia la casa de mis suegros. Ahí cerca de con mis suegros pues estaba también mi familia y ya de ahí empezó el proceso de desintoxicación, de que no coma, y crean que esto fue algo tan difícil, fue una guerra total, que teníamos no que comer delante de él no tenía que oler para nada la comida, y eso le empezó, cuando empezó el segundo día, el tercer día, el cuarto día, ese hombre era una fiera, porque él quería comer y empezó a hacer actos extraños como meterse al baño y empezar a revolver todo lo que estaba en el lavabo, juntaba todo en el lavabo y luego le abría las llaves y se encerraba y empezaba a hablar cosas que no entendíamos, pero lo que recuerdo yo es que antes de que empeorara, los perros empezaban a aullar, los perros se empezaban a incomodar afuera. Ustedes ya ven cómo vemos que en las noches se junta una manada de perros, ¿no? Y andan por ahí, bueno, se juntaban toda esa manada de perritos y se ponían incómodos, inquietos. Y cuando ellos estaban inquietos afuera, él empezaba acá adentro. Era cuando se ponía muy, muy histérico, a hacer cosas y de hacer todo eso de revolver la ropa, de querer mover las camas, de entrar al baño y hacer. Y pues nos dábamos cuenta que ya no estaba bien, que su sistema nervioso se había alterado de tal forma que era lo que provocaba las actitudes que él tenía, pero no sabíamos que en el mundo espiritual hay una batalla campal por cada ser humano. El mal existe, existe la brujería, existe todo lo que es el odio hacia la humanidad, hacia la creación del Señor, hacia la creación de Dios. Y a nosotros pues nos había tocado ser parte de eso, pero fue la manera como el nombre de Dios se glorificó en mi vida y en la vida de mi esposo y por ende pues toda mi generación. Ahora somos bendecidos, pero en el momento no lo entendíamos, yo decía, ¿qué hice en la vida para pagar esto? ¿Qué hice en la vida para yo estar pasando por esto? Porque abandonamos nuestro hogar. Ver a un hombre loco, ver a un hombre que habla solo, ver a un hombre que su aspecto se va deteriorando, ver que su color ya no es su color de piel, ya es un color verdoso, su mirada está perdida, está flaco, cadavérico, y habla puras cosas que no tenían control. Él se paraba fuera de la casa de mis suegros y a todo el que pasaba se levantaba esta parte de los labios y enseñaba sus dientes y a todo el que pasaba le pedía comida. No eran ayunos, tal vez algunos ayunos no fueron, algunos días no fueron totales, algo le daban de comer, porque si no, con algo lo conformaban, con poquita comida, pero ya estaba ayunando. Ya era ayuno ese, era poquita comida la que comía, pero ya era un ayuno. De ahí siguieron las cosas extrañas que hacía. Yo a veces en ocasiones yo anhelaba venirme a la casa. Lugar que nunca me gustó, ahora me gustaba. No me gustaba que las hermanas me hablaran de Cristo, pues ahora anhelaba que las hermanas de enseguida de mi casita me hablaran de Cristo. Yo siempre rechacé que ellas me hablaran. No duraron mucho hablándome, no duraron años, no, no, no. Yo creo que si acaso durarían hablándome de Cristo, yo creo que un año y medio. Digo que no era nada porque gente que me va a escuchar ahorita, gente que me va a oír, ¿cuántos años tienen hablándote de Cristo? 20, 30 años, 10. ¿Cuántos años?
¿Cuántos años tienes oyendo que Cristo viene pronto, que Cristo te ama? ¿Cuántos años tienes mirando gente que tú viste que estuvo perdida totalmente y que ahora le sirve a Dios? Que ahora van y te hablan de Cristo. A eso me refiero cuando digo que a mí no duraron mucho hablándome del Señor. No era mucho para lo que mucha gente le tienen hablando del Señor, que han oído toda la vida del Evangelio. Y me podrás decir, pero es que no quiero creer, y es que yo no creo, y es que nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Y creo que yo, desde la edad que yo recuerdo que empecé a tener conciencia, a la edad de 10 años, 12, 11, empecé a sentir un vacío, empecé a sentirme triste, vacía. Y cuando me hablan de Cristo, antes de que yo ya viniera al Señor, ya tiempo antes, mi esposo y yo estábamos ideando los dos que teníamos que ayudar a la familia. Un día nos sentamos a platicar y dijimos, nuestra familia se pierde, la mía sobre todo, se pierde mi familia y queríamos hacer algo. Nos entró un sentimiento de que teníamos que hacer algo porque nos necesitaba mi familia, nos necesitaban nuestros amigos, sin saber que ya era el sentir de Dios, que íbamos a tener un encuentro con Él, que Él iba a cambiar nuestra vida. Nosotros no fuimos a Él, Él vino a nosotros. Y cuando está pasando todo esto en su casa con él, con sus papás, empiezan las dudas de que, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué así? ¿Qué pasó? Yo el único argumento que yo tenía era que un día apareció un perro aquí por la casa, aquí, un Doberman apareció, y ese perro, nadie de los vecinos lo pudo domar. Era un perro, hasta brillaba su pelaje. Era un perro grande, alto. Y un día en la mañana yo le hablé porque estaba enfrente mirando para la casa. Y fui y le hablé y luego se puso mansito conmigo, lo traje a la casa. Pues teníamos un lugar cerrado, un cerco, ¿no? Y ahí ese perro empezó a vivir con nosotros, a ser parte de nuestra familia. Y una tarde lo veo que nos está espiando el perro. Yo lo alcancé a ver así con la orilla del ojo. Y le dije a mi esposo, quédate quieto, mira, este perro nos está espiando. Efectivamente, era como una persona que nos estaba espiando. Usted sabe cómo se hace la gente, ¿no? Y cosas extrañas que le miré, como que el perro no quería que se me acercara a mi esposo. Salíamos afuera a jugar, a corretear, jugar con los niños, pero si se trataba de que a mí me seguía, el perro se le dejaba ir. Fueron detalles, una noche lo oigo que está aullando, aullaba, pero como no aullaba, como que hacía unos ruidos extraños que no son de un perro. Eran como que a la vez se quejaba, pero como que a la vez hablaba. Emitía un sonido como si estuviera platicando. Y yo salgo y no, bueno, abrí la primer puerta y cuando iba yo a salir yo me detuve porque la manera como lo vi me espantó. El perro andaba parado en sus patitas, y todos vemos a un animal que se para en patitas, ¿verdad? Pero ya caminaba como una persona normal. Caminaba para allá, caminaba para acá y él miraba algo arriba. Siempre caminó con su vista hacia arriba y remolineaba y hacía ese lenguaje, ese sonido que emitía. Y eso me dio mucho miedo. Cerré la puerta y yo no me di cuenta, yo no sabíamos del mundo espiritual, no sabíamos. La Biblia nos dice aquí, quiero leer una parte de la palabra, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. Yo no sabía que esta palabra, que este libro llamado Biblia, era la palabra genuina de Dios, era la vida, es la vida. Yo no lo sabía. Yo de niña, yo me llevaban a la iglesia tradicional, yo tenía mis maestras y nos leía la Biblia ilustrada de colores. Y era por eso que yo cada sábado iba con una emoción tan grande. Yo quería siempre saber dónde guardaban esos libros. Yo quería tener uno de esos libros en mis manos y hojearlo, porque las historias que nos contaban me transportaba. Yo me iba hacia Israel, hacia la tierra donde el Señor Jesucristo caminó. Yo me iba, estando sentadita en una mesita, donde escuchaba a una maestra que nos leía la Biblia en la iglesia tradicional. Era algo para mí, era algo especial para mí. Y creo que yo creo que yo desde antes de venir al mundo, y como todos, no venimos por casualidad, venimos por un plan perfecto de Dios, de que Él ya sabe lo que va a hacer con nosotros. Y yo creo que desde ahí ya mi corazón empezó a latir por la palabra de Dios. Pero llegó el tiempo en que me casé, nos casamos y todo, y llegamos a esta conclusión. Entonces, cuando yo veo que empieza a pasar todo esto extraño en mi esposo, pues no me daba cuenta yo que la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús subió a la cruz y que Él anuló el acta de los decretos. O sea, el decreto de mi esposo era quedar totalmente loco, ir a parar a un manicomio, que lo mataran, que lo atropellaran o que él se hiciera algo, o que nosotros como familia, irlo a meter a un lugar donde lo cuidaran. Y muchos se mueren ahí, les entra una enfermedad, no sé, se mueren de viejitos, no sé. Pero mi Señor Jesús dice que subiendo a la cruz, Él anuló el acta de los decretos. Había un decreto que decía que yo debería morir, que Él debería morir, que tú, que me estás oyendo, deberías morir. Pero Jesús dijo, yo voy por ellos, yo subo a la cruz por ellos, yo pago por ellos, para que las potestades de las tinieblas, los malignos, los demonios, no tomen su vida, su alma, porque para eso subo yo a la cruz. Y aquí lo dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, esto hablaba de nosotros que teníamos que morir. No había forma de que viviéramos, no había forma de rescate, pero Jesús vino y subió a la cruz para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Y yo no lo sabía. Cuando empieza todo esto de mi esposo y todo esto, todas estas cosas que empiezan a decir, empiezan las preguntas, ¿pero por qué? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hiciste? ¿Qué tomó? Porque en las noches él se enderezaba de la cama y decía y gritaba que yo le había hecho algo, que yo lo había envenenado, que yo, mi familia, porque el diablo es padre de mentira. El diablo es un mentiroso. Él vino, dice la palabra en el libro de Juan capítulo 10:10, que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto a mí, ¿verdad?, me empezó a acabar porque la gente empezó contra mí. Empezaron las preguntas, que por qué, que para qué. No sabíamos que a mi esposo le habían hecho un mal. No lo sabíamos. Y cuando él empieza pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y las cosas iban peor. Mis suegros, yo los empecé a ver que se empezaron a desgastar.
se empezaron a acabar. Porque un esposo, un muchacho en sus 22 años, casi ya 23 años, lleno de vida por delante, una juventud por delante, un muchacho que se había preparado, se había estudiado una carrera, que tenía sueños, ilusiones. De repente sale esto. De repente, pues, ¿qué pasó? De repente ya lo quitó. Ya no lo pudimos contener adentro, se empezó a salir a la calle. Empezó a caminar por las calles, pero siempre nosotros detrás de él, siempre pendiente. Los chavos del barrio venían y me decían, oye, Pati, cálmalo. Se sube a las azoteas y nos apedrea. Habla muchas cosas. Mi familia le daba miedo porque de repente había momentos, él tenía muchas etapas, había momentos que era un bebé. Se acostaba pancita abajo y a jugar, no con juguetes, sino con lo que está tirado en el suelo, con lo que no te imaginas, una lanita que anda por ahí, un papelito, algo, o a veces simplemente con sus dedos y el piso. Ahí podía durar mucho tiempo y ese tiempo lo aprovechaban para comer algo. Yo casi nunca lo estuve cuidando porque yo tenía que cuidar a mis niños, mis suegros se encargaban de cuidarlo, yo estaba allí en la casa. Y yo había odiado tanto el lugar a donde yo me había ido a vivir cuando me casé, pero ahora yo lo anhelaba, ese lugar. Yo me venía de la colonia, llegaba a mi casita y en cuanto llegaba, las hermanas ya estaban aquí, hablándome del Señor, diciéndome que Dios tenía un plan para mi vida, diciéndome que Dios tenía planes para Él. Era el único lugar donde yo me llenaba de paz cuando con las hermanas platicaba, con las aleluyas, sí, con las hermanas que traen falda larga. Yo decía, ni loca, yo voy a traer una falda de esas, tan larga no, y siempre falda no. Yo decía, esta gente no se arregla. No, 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 a mí me gusta bailar. Yo decía, cuando estaba todavía que no pasaba por este proceso, con el tiempo, cuando ya estaba metida en esta situación tan difícil, anhelaba ver a las hermanas de la iglesia. Quería que me platicaran, quería verlas porque eran vecinas. Y cuando yo llegaba acá a la casita, venía descansando de no dormir, porque mi esposo 5 meses y medio nunca durmió, dormitaba en periodos nada más. Él cuenta que él nos miraba la cara de demonio y los miraba endemoniados a todos. A mí a veces me decía, ¿por qué te pusiste tan fea? Tienes unos colmillos que te salen hasta acá. Tienes la frente arrugada, tienes unos cuernos. Dice, me decía, mi papá tiene un cuerno aquí. Dice, y ustedes con esos cuernos me quieren matar. Eso veía él, eso le hacía ver el diablo. Que él, ese era lo que les hacía ver, que nosotros éramos demonios, que él tenía que pelear contra ellos. Por eso a veces se nos iba encima, nos quería a tal grado que yo me iba a mi casita cuando yo veía que lo amarraban. Lo empezaron a amarrar en la recámara porque era ya muy peligroso tenerlo así. Podía hacer cualquier cosa, incendiar algo, buscar cerillos, hacer algo, hacer un químico con algo y hacer no sé, hasta para él dañino. Prender como unas veces que quiso prender el bote de la basura, lo prendió, pero había gente ahí en la casa. Y lo tuvieron que amarrar porque ya era muy difícil tenerlo normal. Una recámara acondicionada para él y donde él pudiera estar. Yo no podía estar ahí ni los niños, solo estaba mi suegro y a veces un sobrino le ayudaba como a toda la noche velar. Lo tenían que velar toda la noche porque él dormía ratito, nada más dormitaba y volvía a despertar y a lo mismo hablar puras incoherencias.
Él hablaba mucho de un ataúd, 12 velas, un rosal, y hablaba de un círculo negro. Él hablaba cosas y estuvimos bregando con él todo ese tiempo. Cuando yo empiezo a venir a asistir a mi casita, empiezo a llegar a la casa, los hermanos oraban por mí. Yo no fui a la iglesia nunca en ese tiempo, pero los hermanos iban hasta mi casita, oraban por mí y, y ellos me decían, cuando esté diciendo cosas feas, repréndelo, dile que el Señor lo reprenda. No di la sangre de Cristo te reprenda. Y yo me separaba porque yo tenía que dormir, yo tenía que cuidar a un niño de 6 meses. Entonces yo tenía que estar al día por mi criatura, por mis 2 niños. Pero porque ahí en esa casa era difícil vivir porque había una atmósfera contraria, había una atmósfera de muerte. Era una atmósfera donde estaba una persona demente. Lo habían enloquecido. Lo dejaron loco. Y todo eso para mí se acumuló bastante, que yo tuve que optar por definitivamente venirme a mi casita, pero venía yo a mi casa, me quedaba en mi casa y una de las veces vino y en su locura me quería sacar de aquí, me golpeó mucho, o sea, más bien forcejeamos mucho, en las forcejeadas se fue mucho cabello en sus manos, la boca, los pies moretoneados, esta parte de mi paletita de este lado, todo morado con sangre, donde me quería sacar y yo pues que no quería que los vecinos me vieran, me golpeaba en el espejo de la troca, me golpeaba y me golpeaba. Ustedes saben las trocas de antes, qué tamaño de espejos tenían. Y ahí me golpeaban, cada rato me quería sacar, así duramos como 3 horas así forcejeando. Yo quedé devastada, estaba muy delgada, estábamos muy jóvenes, 22 años. Y esa tarde nomás fue eso y se fue. Él podía manejar, sí podía manejar y todo, porque tenía era algo extraño. Podía manejar, podía llegar a su casa, pero no era él. Yo sé que muchos que me están viendo se van a identificar con algún familiar que tienes así. Y yo no detectaba, sino que mi hermana, ella fue detectando y ella me dijo, ¿sabes qué? Mi cuñado no tiene una enfermedad, él no está malo de los nervios. A él le hicieron algo. Y casi yo sé quién. Y un día me dice, ¿sabes una cosa, hermana? Dice, mi hijo está chiquillo todavía, pero si yo me fuera por ahí, ¿tú te quedarías con el niño? Le dije, ¿pero a dónde te irías? Me dijo, yo sé quién le hizo algo a mi cuñado, pero yo me voy a vengar. Si yo me voy a la cárcel, tú me cuidas al niño, tú te haces cargo de él. Le dije, no, hermana, no pienses eso. Sí, dijo, yo sé que sí es así. Y yo le dije, no, mira, tu niño está chiquito, mira, yo tengo mis 2 niños y tú sabes. Pero era Dios tomando todo el control. Era un momento de coraje. Y claro pues que su familia hacía lo posible por, por, porque yo estuviera ahí, ¿verdad? Y lo extraño que cuando yo venía a mi casita, venía a la casa, en un lado está el templo, los hermanos me venían y oraban y me ungían y en esas veces me dijeron, repréndelo cuando te esté diciendo cosas, porque él me hablaba muchas obscenidades y él no es así. Y yo recuerdo que cuando yo regresaba para allá, él se ponía peor.
decían los familiares de él, es que ya fuimos con el doctor y ya le dijimos, doctor, mire, él ha estado muy bien estos días que no estaba la esposa, pero nomás llegó y se descontroló todo. O sea, para ellos estar bien era que estaba tranquilo, no andaba brincando, no salía, no hacía nada, estaba tranquilo ahí. Sí, sí. Pero cuando la ve a ella, su sola presencia, es más, él sabía cuando yo iba llegando a la casa. No allí, no allí en la puerta, no. Yo creo, todavía iba yo creo en el autobús cuando él ya sabía que yo iba para allá. Y en una ocasión dijo él, ahí viene Patty, viene vestida así, así, así. Dicen, y a los 20 minutos apareciste. En una ocasión a mí me metió al cuarto en la noche, supuestamente yo lo iba a cuidar, yo me iba a quedar a cuidarlo, mis suegros ya estaban muy cansados, mis cuñadas. Y yo me quedé que es que lo iba a cuidar. Yo dije, a mí me empieza a hacer algo y porque a veces nos peleábamos, nos golpeábamos en la calle, nos peleábamos, nos golpeábamos. Y yo esa noche dije, no, yo lo voy a cuidar, pero a mí sí me hace algo yo ahorita. Le doy hasta con la escoba aquí. Claro que ese cuarto no tenía nada más que la cama. Y esa noche me agarró fuertemente del cabello y me hizo que mirara hacia el reloj. ¿Cuántos recordamos esos relojes que traían un monito en medio que giraba? Que le daban cuerda, ¿verdad? A esos relojes le dábamos una cuerda. Bueno, pues yo en esa ocasión, él me agarró fuertemente de los cabellos, me puso la cara fija hacia donde estaba el reloj y me dijo, con unas palabras muy, muy fuertes, me dijo, tú no sabes quién soy yo. Pero con una ira me agarró del cabello, de la nuca y me detuvo viendo el reloj. Y ese reloj dio muchas vueltas así, muchas, pero rápido, rapidísimo. Y me dijo, ¿por qué tú no sabes qué? Y yo lo aventé, salí corriendo del cuarto y les dije, yo no quiero nada aquí, yo ya me voy. Y trataba de huir, de escapar, porque quería que mis niños durmieran, yo también quería dormir. Él empezó a brincarse a los panteones, empezó a asistir a los panteones. Decía que en los panteones estaban sus antepasados y que sus antepasados lo estaban llamando. Aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Sabemos que los panteones, pues, antes se brincaban fácilmente, la gente brincaba fácilmente a los panteones. Una de las ocasiones nos venimos a quedar a nuestra casa. Mis suegros pensando en que a lo mejor él podía estar mejor, que iba a recordar todo ya estando juntos, y fue contraproducente. Esa noche se salió con el niño más grande y el niño me contaba que desde que salieron, él ya no caminó normal. Él se tiró y de manos, parecía animal de 4 patas caminando. Dice, a los perros se les dejaba ir, los veía y se les dejaba ir, les brincaba y se les dejaba ir. Los perros salían corriendo, llorando, los perros de terror, porque miraban al diablo, al demonio, lo miraban en él. Y me decía el niño, fuimos a dar al panteón, andábamos leyendo las tumbas. Dice, y el panteonero, pues el panteonero le habló a la policía y le dijo, vengan porque aquí hay un hombre con un niño. Dicen los policías, cuando llegaron aquí, porque los policías me llegaron a hablar y me dijeron, oye muchacha, este hombre que viene aquí te conoce, ¿es cierto? Ya era en la mañana, ya estaba clareando. Le dije, sí, es mi niño y mi esposo. Explícanos por qué andaban en el panteón. Le dije, es que él está enfermo. Me dijo, sí, nos dimos cuenta, sabes que le íbamos a dar para la cárcel. Veníamos a dejarte el niño, pero ahorita él nos dijo que le dijimos, te vamos a dar para el cerezo. Y él muy contento, de alegría, gritaba y decía que qué bueno que le íbamos a llevar al cerezo. Dice, ¿por qué? Le digo, porque él hizo su trabajo social ahí.
Y dice, en eso nos dio como tristeza. Dice, ¿qué le pasó? Tú sabes que ahorita en este tiempo en el que estamos, pues ya tanta cosa que se mira, que la gente se está haciendo como que la gente ya, el dolor humano ya se está haciendo insensible. Pero en aquel tiempo, el oír así de algo de un hombre joven que a su corta edad, viviendo ese lapso de locura, pues como que tú dices, ¿por qué? Y esos policías se pusieron tan tristes, me lo dejaron aquí. Y en ese mismo rato, como a las 2 horas, se volvió a ir y llegó como raspado de la espalda con un filero, porque dice el niño, dice, miramos una ruta y mi papá me dijo, mira, esos son soldados, vamos a atacarlos, son malos, nos van a disparar. Y el niño cuenta que empezaron a tirarle piedras empezaron a tirarle piedras a ese, a ese camión de pasajeros. Se bajó el que iba manejando, lo golpeó y alguna gente se lo quitó. Le dijeron, suéltalo, déjalo, ese muchacho no está bien. No está bien, mira, se le ve que no está bien. Y me llegó aquí todo lleno de sangre, golpeado. Y en cuanto llegó, dijo, yo ya me voy. Imagínate, yo con mis 2 niños y mis 2 niños pequeños, pues ahí voy a seguirlo. Lo seguí hasta desde Colonia Granjero hasta la López Mateos que cruzaba con calle Reforma, que hoy es, creo, Casas Grandes, ¿no? Que hoy es Boulevard Oscar Flores, algo así. Pues hasta allá nos fuimos, desde como las 10 de la mañana. Eran las 4 de la tarde, estábamos adentro de lo que en aquel tiempo era Plaza Coloso. Ahí nos metimos y ahí empezó a hacerle averías a todas las muchachas que estaban vendiendo, a las que vendían cosméticos, tú sabes. Y el guardia vino y me dijo que era mío. Le digo, es mi esposo. Le digo, él no está bien, él está enfermo. Me dice, ¿qué tiene? Le digo, no sé, tiene unos meses así. Y si alguna droga que consumió, le digo, la verdad no sabemos. Y ahí estaba un hombre que Dios había rescatado. Era un cristiano. Él trabajaba ahí en uno de esos locales. Él viene, él está ahí trabajando cuando oye que el Señor le dice, sal hacia donde está el kiosco. Quiero que vayas donde está el kiosco. ¿Pero por qué, Señor? Quiero que camines hacia donde está el kiosco. Este hombre sale y le dice, ya estoy aquí, Señor. ¿Qué hago yo en este kiosco? Y en eso nos mira. Te miro a ti, dice, y miro a tu esposo. Este hombre, yo lo había visto, amigo de mi hermana, y a mí me cayó mal. O sea, como que choqué con él, pero no era nada bueno el choque que yo sentía. Era obvio, el enemigo de nuestras almas. Aquel era cristiano lavado con la sangre del Cordero. Dios le había perdonado sus pecados, lo había cambiado y él le servía a Dios. Y era un hombre tan bonito, tenía una sensibilidad para escuchar la voz del Señor. Cuando él nos ve, dice que el Señor le dice, son demonios los que trae él. Que él dice, Señor, es la hermana de mi amiga, es el esposo de ella. ¿Qué le pasó? No es. Dice, no te parecías. Estabas muy acabada, tenías un aspecto muy mal, tu esposo no se diga. Dice que el Señor le dijo que se metieran a ayunar 2 semanas con pura agua en la iglesia metodista del centro de Ciudad Juárez. Ahí se metieron él y 2 mujeres, no mujeres de 30 ni de 40,
mujeres de 65 y 72 años. Y él era un joven de 20, no sé, como 24 años tenía él. Ellos se metieron a ayunar y a orar. El pastor únicamente les dijo, aquí está el baño, aquí hay agua, aquí hay vasos y aquí hay Biblias y aquí está una grabadora para que oigan música. Que le dijeron, pastor, no abra el sótano hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas lo voy a abrir. Ellos duraron ahí 2 semanas sin comer alimento. A las 2 semanas, porque él me había dicho, vamos a ir. Él habló conmigo, me mandó a hablar. Después de que nos miró, él me mandó a hablar y me dijo, tú eres una incrédula, tú no crees, tú no has querido entender y Dios tenía que tratar así con tu vida. Yo nomás lo oía porque yo sabía que tenía razón. Me dijo, pero has ido a muchos lugares, te han dicho que vayas con brujos, ¿verdad? Te han dicho que lleves ropa de él, sí, pero ¿verdad que no has podido? Le dije, no. Dios todo lo tenía y lo tiene controlado. Él le puso, yo sé que él guió a mis suegros a que no me lo soltaran a mí, porque a lo mejor yo en mi desesperación, mi hermana me decía, vamos a llevarlo, me dicen que allá para tal lado, que allá hay una persona que así, que así. No hay tal persona, no hay tal modo, solamente Cristo. Y una tarde, cuando él acabó de hablar conmigo, yo le dije, está bien. Dice, en 15 días te vamos a ir a buscar. En 15 días. ¿Dónde viven? No, pues que en tal lugar. Le dije, pero lo veo difícil que mis suegros quieran que yo acepte. Le dije, pero si no, allá está mi casita, con la puerta muy amplia para que ustedes vayan. Me dijo, perfecto. En 2 semanas hubo una actividad demoníaca tan terrible en mi contra y en la de mi esposo, porque a él lo hacían sufrir los demonios. Las manifestaciones que tenía lo hacían sufrir. Yo escuchaba aquí en su vientre cómo miles de voces hablaban aquí, pero muchas voces las oía que hablaban en el vientre de él. Muchas. De tal manera que acostado, cuando estaba quieto, se las podía oír. Y después, aquí, porque habían orado por él, el siervo del Señor que oró por él, el primero que oró por él, ya está en la presencia de Dios, el hermano Vivi Castrejón, en Agua Viva. El pastor de la iglesia de a un lado me dijo, vaya a los kilómetros, kilómetro 27 creo, vaya, dice ahí, la voy a mandar a un centro de rehabilitación, allá hay puros hombres que están ayunando y orando, preparándose, ok, pues fuimos. Pero mis pensamientos era cuando viniéramos de allá para acá, que si yo no miraba nada, decía, si yo no miro algo positivo, yo me voy a tirar de la troca. Mis niños tan pequeños, me les voy a olvidar pronto. Me tiro de la troca y me doy en la pura cabeza y ya no vas a saber nada de mí. Pero dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Que Jesús dice aquí, dice que anuló el acta de los decretos que había contra ti, contra mí. Él anuló y la clavó en la cruz. Él triunfó ahí por mí y por ti. Cuando llegamos a ese lugar, Agua Viva, era un lugar, pues, yo le estoy hablando de 1987. Era un lugar que, no sé por qué razón,
estábamos en una parte como altita, ahí. Y abajito de ese ventanal había piedra de cerro. Y cuando empezaron a orar por mi esposo, su primer impulso, él nos platicaba después, era una desesperación que quería salir corriendo de ahí, no aguantaba al hermano Vivi Castrejón y a su ayudante. Estaban revestidos de la oración, de la palabra, del ayuno. Ellos estaban ahí para eso. Cuando yo llego, Vivi me empieza a decir, tú eres una incrédula, a ti te han hablado del Señor. Y yo nomás con la cabeza hacia abajo. Dice, pero vas a ver el poder de Dios. Y ese día mi esposo, cuando empezaron a orar por él quiso tomar a los niños de las manos o a mí. Le dijeron, no, porque quieres transferir. O sea, de cualquier manera, el enemigo sale de un cuerpo, pero se puede introducir a otro. Ellos buscan cuerpos donde habitar. Y si hay puertas que se les abren, hay gente que es muy propicia para eso, ellos entran con permiso de legalidad. Ellos dicen, nos abrieron la puerta, están practicando esto, están practicando aquello, nos están abriendo la puerta. ¿Sí? Entonces, ellos querían cuerpos, querían entrar, pero los hermanos no lo dejaron. Me pusieron aparte a los niños y a mí. Y dice mi esposo que él sintió un deseo inmenso de salir por ahí, tirarse. ¿Qué había ahí más que estaba alto? Había pura piedra de cerro y romper un vidrio con el cuerpo. Porque eso era lo que el enemigo quería. Se sintió rodeado, cercado. Dijo, ahora es cuando. Pero le falló. Salimos de ahí y yo ya iba con otro pensamiento, ya no con el pensamiento de tirarme de la troca. En la tarde nos mandaron al Teatro de la Libertad, un lugar que está o estaba ahí en el centro, en la calle Lerdo. Y cuando llegamos estaba la cantadera de todos, había una convención de todos los centros a nivel México. Y estaban ahí la predicación y todo tremendo, estaban tocando los discípulos de Ciudad Juárez, no sé cuántos lo recuerden. Y era pues estaba bien, bien hermoso. Ahí ya cuando estábamos ahí ya a punto de que alguien de la familia recibiera a Cristo, y empieza a llorar mi cuñada, la más chiquita, llore y llore. Y no la podían parar, se tuvieron que salir. Y me acuerdo que me dice a mí mi esposo, vámonos. Y le digo, váyanse ustedes, yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar aquí. Me quedé ahí, esa noche salí de ahí, no sé cómo pagué mi pasaje. Yo nomás recuerdo que salí cantando un corito de ahí. Y ese coro, no recuerdo cuál es, pero ahí me vino una convicción bonita, porque la hermana me habló y me dijo, ¿ves lo que estamos haciendo nosotros aquí? ¿Ves? Adorando a Dios, tú estarás así. Pero yo no entendí, solo sé que salí muy contenta. Y al otro día, una manifestación terrible de Satanás. Mi esposo tomaba la postura de su abuela. Se hacía tan pequeño y hacía una joroba, agarraba el bordón y ustedes lo hubieran mirado, era una viejecita, era su abuelita. Se escondía en lugares tan pequeños donde a veces entraba y no lo hallaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y tenía que estar lista porque podía salirme de cualquier lado. Tanto así el odio hacia él, tanto así lo quisieron exterminar, lo quisieron acabar. Pero había alguien que podía hacer algo por él, era yo. Cuando miré que lo estaban amarrando, uno de esos días, me sentí muy mal. Lo vi como que era no sé, lo vi y dije, él ya no tiene nada de lo que él fue.
porque ya su cuerpecito estaba tan flaquito que se veía como que esto se le había venido para enfrente, o sea, se miraba totalmente devastado. A mí me aconsejaban, váyase, déjelo, ese hombre está loco, ese hombre ya nunca se va a componer, está muy joven usted, váyase. Me mandaban siempre a Estados Unidos, me querían mandar para allá. La gente piensa que Estados Unidos o el lugar a donde te vayas es una mejor vida. Te voy a decir, la mejor vida está en el Señor Jesucristo. El sentir esa alegría, esa paz, esa estabilidad, de que tal vez no tienes mucho, pero con el Señor lo tienes todo y te sientes completo. Váyase, me decían, le pagamos el pasaje a una tía para que se vaya para Estados Unidos. Allá váyase con sus tíos, con su familia. El Señor no quiso. Sus planes del Señor era salvarnos, rescatarnos y que fuéramos mensajeros de su palabra. Hasta ahorita mucha gente que nos conoció y que lo conoció a Él y vieron el proceso, no se han convertido al Señor. Se les olvidó. Pero esa noche que miré que lo amarraban, yo salí corriendo a la casa de uno de mis hermanos. Recuerdo subirme a un carro que tenía mi papá ahí, que no lo usaba mucho. Estaba haciendo un aire tremendo, que llegué y abrí la puerta del carro y me tiré a llorar ahí. Y en eso llega mi hermana y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, no sé. Si vieras cómo sentí feo que lo estén amarrando. Parece un animal que lo están amarrando. Pero me grita y me dice, Pati, tú puedes, Pati, tú puedes. Era un guiñapito humano ya. Ya hasta se estaba encorvando. Era un pedacito ya de ser humano. Flaquito. Un color muy feo de su cara, sus ojos como saltados. Los demonios lo estaban acabando, lo querían acabar. Pero repito, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 10, que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo salí llorando y le dije a mi hermana, abrió la puerta del carro y llorando le dije a mi hermana, sin yo saber que estaba confesando Romanos capítulo 9:10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo empecé a gritar, cuando ella me habló, yo empecé a gritar y le decía llorando, gritando. Me decía ella, mañana te llevo con una persona, ahora te voy a llevar con otra. Yo nunca fui, una sola vez yo fui al centro de Ciudad Juárez y me metieron en un círculo. Y cuando le iban a prender, no me metí, lo estaban haciendo el círculo. Yo dije, ¿qué van a hacer? Pero yo vi que en otro lugar, como en otra sala, tenían otra persona ya en el círculo y le prendieron lumbre y el círculo. Y cuando yo vi eso, yo salí corriendo. Yo salí corriendo de ahí, me gritaban las de ahí, oye, devuélvete. No, dije, ya saben lo que les dije, ¿verdad? Muchas malas palabras. Les dije tanta majadería y me fui de ahí. Y cuando esa tarde estoy llorando ahí en el carro desesperada, que me dice mi hermana, pero verás, te voy a recomendar otra persona, mira, y volteé y la miré y le dije, ¿sabes qué, hermana? Nadie puede hacer nada por él, nadie puede hacer nada por él, pero yo sé que hay alguien que sí puede hacer algo por él y se llama el Señor Jesucristo, aleluya. Él sí puede hacer algo por él, porque nadie puede, hermana, nadie, porque dicen que él fue a la cruz a pagar
todos los pecados de nosotros. Fue todo lo que yo le dije. Pero le dije gritando y le dije con esa autoridad que nadie podía hacer nada por él. Y yo estaba llori, llori, tiemble y tiemble. Yo, sin saber, había hecho la confesión de fe, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo estaba confesando para salvación. Yo estaba ya convencida que ningún ser humano, ningún remedio, ni nada, ni nadie vino, como leíamos Colosenses, capítulo 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, la anuló, triunfando, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Salí del carro y mientras los hermanos estaban en ayuno y en oración en aquel lugar, acá el diablo se me había levantado a mí. Yo no sabía nada, yo era una niña, pero el Señor me estaba cuidando. No solo a mí, a toda mi familia. Él empezó a hacer cosas más feas, a subirse a los techos, a correr por los techos, seguir visitando los panteones y decir que sus antepasados lo estaban llamando. Cuando llega el momento, ¿verdad?, en que yo estaba al punto ya de que yo ya había confesado, sin saberlo, había confesado al Señor, había confesado que Él era mi Salvador, que nadie podía. Me llega una noticia y me dicen, dice el doctor que ya no puedes estar aquí, te tienes que ir. Dije, ¿yo me tengo que ir? Sí. Es mejor que no te vea, porque ya le dijimos al doctor que cuando te ve se pone muy mal. ¿Sabes por qué se ponía muy mal cuando me veía? Te lo digo a ti, tú que vas a escuchar este testimonio. Cuando a ti te están hablando de Cristo, que tú vas a la iglesia y que vienes de un campamento, de una campaña o de una célula o estabas por ahí en una esquina escuchando la palabra y llegas a tu casa o a tu trabajo, a la escuela, ahí va a estar el diablo esperándote a través de la misma gente que te van a empezar a decir, no te creas, eso no es cierto. No te creas, eso no es verdad. No. Yo conocí, yo vi, yo estuve. A mí vino el enemigo y me bombardeó. Cuando me dicen, el médico dice que ya no puedes estar aquí con él, que te vayas. Que me vaya, sí. Porque ya le dijimos que te ve y se pone muy mal. Salí arrastrando los pies de ahí. Salí muy triste con mis 2 niños. Estaba haciendo un aire, eran estas fechas, de marzo, de abril. Era un aire, salí arrastrando los pies y me vine a mi casa. Cuando llegué dije, me voy a quitar la vida. Al cabo me muero y ya no voy a saber nada de mí. Me quito la vida y ya se acabaron los problemas. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 9, 10, 9, si no me equivoco, dice la palabra del Señor que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Hebreos 9, 27 dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Una sola vez se va a morir aquí en esta tierra. Lo demás es para juicio. ¿Qué hiciste con tu vida aquí en esta tierra? ¿Qué decisiones tomaste aquí en esta tierra? Yo iba a tomar la decisión de matarme. Triple homicidio, matar a mis hijos. Abrir las puertas del gas. Encerrarme. ¿A quién le iba a preocupar? ¿A quién le iba a importar? Mi familia se estaba perdiendo. La familia de mi esposo, pues entretenidos con él. Los vecinos
pues los vecinos no iban a venir, pero los aleluyas estaban al pendiente de mi vida. Cuando yo llegué pensando eso, llegan ellos y me empiezan a hablar del Señor. Y me dice el pastor, los que se quitan la vida no entrarán con Dios. Mire, van a vivir horrenda cosa aquí abajo. Y el pastor no sabía nada. Los planes de Dios son perfectos. Los planes del Señor con tu vida, tú que me vas a oír, son perfectos. ¿Sabes cuándo doy mejor mi testimonio? Cuando lo estoy predicando en una campaña al aire libre. Porque quiero que escuche toda la gente que no conoce al Señor. Esa tarde, esa noche oraron por mí, dormí muy tranquila. Y hay un canto muy bonito que se llama Nunca Pensé. Y con ese canto Dios empezó a tratar con mi vida desde antes de pasar este proceso. Las alabanzas de los cantos, siempre lo voy a decir, son un mensaje, es un lenguaje hermoso de Dios que llega a tu corazón. Por medio de ese canto, cuando yo lo escuchaba, que lo cantaban en esa iglesita, ellos tenían un patio nada más, planito, ahí hacían sus cultos. Empezaron a juntar un dinero y empezaron a fincar, pero mientras era una planicie así. Yo oía cuando cantaban y cuando salía esa alabanza, yo lloraba aquí atrás de mi casa. Lloraba y no sabía por qué. Lloraba y lloraba. Cuando me regalaron ese cassette, ¡ah, qué alegría! Él ya era cuando estaba enfermo. Lo ponía una otra vez, lo escuchaba una y otra vez, lo volví a escuchar, lo volví a escuchar. Y lloraba, pero no sabía por qué. Solo lloraba y no sabía por qué. Cuando tú llores con un canto, con unas alabanzas, dile a Dios estas palabras. Dile, Señor, dame a entender. Dime, Señor, te entrego mi corazón. Dile, te entrego mi vida. Yo sé que estoy llorando con esta alabanza y lloro con esta alabanza y es porque tú estás trabajando en mi corazón. Dile a Dios, dile, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, cámbiala. A mí nadie nunca no me dijeron que dijera eso, porque a lo mejor yo no decía a nadie que yo lloraba con ese canto. Una vez me armé de valor y dije, todavía no pasaba esto, ¿eh? Una vez me armé de valor y dije, ahí voy. Iba para la tienda y estaban poniendo ese canto. Llegué y me paré. No, apenas estaban cantando. ¿Y cómo llego yo ahí? Y empiezan a cantar esa alabanza. Y está una hermana frente a mí diciéndome que le pase al patiecito, ¿verdad? Para estar ahí con ellos. Y cuando empiezan ese canto, yo ya no aguanté porque yo sentía que el mares de agua venían para mis ojos. Y enfrente de ella, aquí los tenía ya todas las lágrimas, pero salí corriendo. Ella nomás me decía, Pati, Dios está tratando contigo. Así es, Dios estaba tratando conmigo y yo no sabía. Tú que has andado mucho en las iglesias, que vas a una, que vas a otra y a otra y que buscas algo, ¿qué buscas? Órale a Dios, habla con Dios y entonces te vas a definir, te va a dar identidad quién eres en Él. Yo me decidí y ese día llegó el hermano y me dijo, vengo a orar por tu esposo, tráelo. Se habían ido todos, me dejaron sola en la casa. No había nadie, oraron, llegaron y me dijo, es peligroso, me dijo, quita todo lo que tengas de puntas, de tijeras. Yo escondí todo eso. Cuando alguien va bien forjado del Señor, no hay arma, ninguna arma que pueda funcionar. Llegué y le hablé y le dije, te hablan los hermanos. Y me decía que no, riéndose. Y lo hice bajar del ropero. Estaba metido en una cuenquita así chiquita.
como lo hacía de costumbre. Pero lo extraño es que nada más a mí me hacía todo eso. Los demás no sabían lo que hacía, nomás yo sabía. ¿Por qué? Porque era a mí a la que me estaban hablando la palabra. A mí me estaban hablando del Señor Jesucristo. A mí me estaban hablando de la salvación. Y baja de ahí de ese lugar, mansito, y empezaron a orar por él. Cuando empezaron a orar por él, él dice que él miró, dice mi esposo, yo miré cuando bolitas, muchas bolas salían por mis dedos, por todo así mis manos, dice. Mientras yo las tenía levantadas, bolas y bolas salían de mis manos. Sentía que de todo mi cuerpo salía algo. Los demonios, estaba siendo libre, estaba siendo liberado. Aquel joven y esas dos mujeres grandes habían estado en ayuno 2 semanas. Yo había buscado al hombre, yo lo había buscado mucho para decirle, ya no venga, mire todos los problemas que tengo. Nunca encontré el teléfono, nunca. Él no me iba a contestar de todos modos, él estaba en ayuno y oración. Acuérdense que existían los teléfonos de casa. Él no estaba en casa, él estaba allá, en el sótano de una iglesia. De ahí en adelante, pasaron unos días, nos venimos aquí a la casa. Mi suegro lo trajo a él nada más, a mí no, porque yo dije, no, él todavía está enfermo, no, parece que ya está bien, pero no. Su recuperación fue así rápida en 2 semanas, pero nosotros no nos dimos cuenta. Creíamos que todavía estaba enfermo. No vimos, el diablo todavía nos quería enceguecer, no nos dejaba ver que él ya había sido liberado desde ese día. Ya está. Decía yo, si me voy otra vez para allá, ¿no? Hacer lo mismo con él. No te estoy contando muchas otras cosas, muchos otros detalles. Sería mucho tiempo estar aquí diciéndote todo lo demonológico, demonología que tomó la vida de ese hombre. Todo lo que yo miré que hacía con la pura mirada. Cómo lo vi, cómo se transformó. Una vez así, delante de mí, hizo 2 transformaciones. Delante de mí se transformó en otra persona. Y pues como uno no sabe, ¿verdad? Uno piensa que, ay, pero cuando tú conoces ya, tú dices, Dios mío, qué tremendo esto. Se me transformó de una persona, o sea, tomó 2 personalidades. Y efectivamente él tenía personalidades. Cuando ya pasan esas semanas y que él empieza mejor, vienen y lo traen a la casa y yo me quedé allá. Pero estando yo allá, el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, te tienes que ir. Yo no sabía que era la voz de Dios, pero yo en mi corazón dije, me tengo que ir. Yo me hinqué a orar y le pedí a Dios, ¿verdad?, que me ayudara. Con mis palabras le dije, Diosito, ayúdame. Le dije Diosito y es un Diosote, es un Dios grande, inmenso, poderoso. La Biblia dice, ¿verdad? Dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de la creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra también. Dice, por medio de Él y para Él todo fue creado por medio de Él. Todo lo que miramos en el cielo, el infinito, las Pléyades, los planetas, todo. El aire, los mares, las montañas. Nosotros como seres humanos estamos hechos tan perfectamente. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Y yo diciéndole Diosito, pero en mis palabras Él me entendió, tuvo compasión de mí. Saqué todos los cigarros que traía, yo fumaba mucho, yo me acababa una cajetilla diaria o 1.5. Soltaba un cigarro y prendía otro. Cuando ya tiro todo, me despojo de todos los cigarros y todo,
Llega mi suegro y le digo, lléveme ahora a mí. ¿Te quieres ir tú también? Sí. Nos venimos a la casa, llego, lo veo como nunca dormido, plácidamente dormido, dormidito. Dije, ¿él está dormido? ¿De veras está dormido? Eran como la 1 de la tarde y yo también llegué y me quedé dormida. ¿Sabes qué me despertó? Las alabanzas, los cánticos de los hermanos que estaban saliendo de la iglesita. Ya para entonces había una iglesita. Estaban saliendo ahí con sus panderos cantando. La iglesia sencilla, la iglesia verdadera, la sencilla. Las iglesias que había antes, sencillas. Y me ven y me abrazan y dice la hermana que me habló del Señor, dice, miren, ella es Patti. Ella es la muchacha por la que les he pedido y el esposo oración. Oren por ella. Y todos me rodearon, lloraban por mí, todos me abrazaban y me besaban. Y esa noche me cargaron de mandado porque yo iba a ver que nos daban algo porque en la casa no había nada. Nunca, no habíamos estado en casa por muchos meses. Me llenaron de mandado. Otro día fuimos al trabajo de mi esposo. No, duramos 3 días aquí sin salir ni a ninguna parte. Y yo con miedo, ay, este hombre va a azotar en un momento, todo va a empezar otra vez. No, pasó un día, no, pasó otro día, no. El tercer día en la mañana me dice, quiero que me digas, Pati, ¿qué pasó en mi vida? Y ¿qué pasó de qué? Me dice, no sé, quiero que me digas, dice, porque yo estuve como encerrado en algo, encerrado. Sí, yo estuve como en otro mundo viendo otras cosas y me di cuenta que el Señor lo había libertado. Esa noche no dormí del gusto. ¿Sabes qué hice esa noche? Me levanté, me paré en la ventana de mi recámara y la ventana de mi recámara se ve todavía la iglesia. Y ahí empecé a llorar. Ahí le dije al Señor, le dije a Dios. Mirando las estrellas por la ventana, le dije a Dios, ahora sí sé quién eres. Ahora entiendo lo que los hermanos me hablaban de ti. Ahora sí sé quién eres tú. Ahora sé que toda mi vida te necesité. Que desde que tengo uso de razón, yo te necesitaba y no sabía. Pero le diré a todo el mundo lo que has hecho con nosotros. Iré por donde tú me digas y haré lo que tú me digas. Pero yo le voy a decir a toda la gente lo que tú has hecho. Yo no sé si estaba hablando despacio, si estaba hablando recio. Lo que yo sé es que Dios, yo estaba dándole mi vida al Señor ahí. No sé cuánto tiempo duré ahí, no recuerdo. No recuerdo cuánto tiempo duré. Veía las estrellas como que me hablaban, como que las estrellas brillaban más que nunca, como que ellas estaban contentas, como que me hablaban. Otro día nos fuimos al trabajo de él, llegamos a la empresa donde trabajaba, lo recibieron y le dijeron lo estábamos esperando. Él pensaba que pues ya lo habían despedido. Nunca lo despidieron. Siempre nos dieron dinero. Cada semana nos daban el cheque. Nunca nos despidieron. Nunca lo despidieron. Salimos de ahí, nos fuimos al centro. Fuimos a la colonia a ver a toda la familia. Todos nos vieron como con miedo. Ay, ahí vienen. Habían descansado de nosotros, la familia de él y la mía de mí. Y de él porque era pesar para ellos.
¿Sabes que cuando oraron por él, el hermano que oró por él me dijo, a él le hicieron un embrujo de 5 meses y medio? Le hicieron un plazo que 5 meses y medio iba a morir. Y cuando yo llego a la casa con mi familia y les digo, miren, aquí está, ya está bien, ahí está, estamos bien, él está bien. Les dije, era verdad lo que los hermanos me decían. No les podía hablar, ¿verdad? Pero les dije, era verdad lo que los hermanos me decían, que Dios lo iba a libertar. Miren, ahí está, créanlo, incrédulos. Y nos fuimos esa noche, esa tarde al centro. Andábamos en el mercado comprando cosas, en un costal. Y ahí veníamos bien contentos en el camión, en el autobús, con el costalito. Llegando aquí, era domingo, llegando aquí, se oían las alabanzas de la iglesia, todo, pero hermoso. Y le dije, ya me voy. Les hice de comer rápido, le di de comer a los niños, a él, dije, y en eso empecé a oír las alabanzas, dije, ya me voy. Porque dicen que cuando se oye así es que ya llegó Dios. Es que te digo, yo no sabía mucho, nada pues. Y yo me fui. Y esa tarde allí le di mi vida al Señor. Estaba cantando un grupo que se llamaba El Gran Mandamiento de la Iglesia La Trinidad del centro de Juárez. Estaban cantando Cuando ya no encuentres paz. Cuando ya no encuentres paz. Cuando no hayes dónde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir, ya no resistí más. Pasé, me hinqué y permanecí ahí más de 1 hora, dicen. Llorando. Lloraba. Y ahí ya no hablé nada. Eran gemidos indecibles. Ahí le entregué mi vida al Señor. Ahí le di mi vida a Cristo. Ahí le dije, Señor, iré a toda mi familia. Le diré a mi familia, le diré a todos quién eres tú y qué es lo que puedes hacer por el ser humano. No me callaré, Señor. No me dará vergüenza decirles. Yo les diré a todos lo que tú has hecho con nosotros. Cuando me levanté de ahí, mi espalda estaba llena de lágrimas. Hermanas lloraban conmigo, las que me habían hablado de Cristo, las que me habían evangelizado. Me levanté abrazando a todo el mundo, abracé a las hermanas que me habían hablado del Señor, las abrazaba y solo lloraba y lloraba. Y me decían, nosotros entendemos, Pati, lo que sientes. Yo me sentía que andaba volando. Llegué a mi casa y desde ahí ya no dejé de hablar del Señor. Mi esposo al mes vino a Cristo. Teníamos 1 año y algo de cristianos y yo me gané a mi familia. Yo me iba con cassette cada fin de semana, cada sábado, y me iba a evangelizar a mi familia. Me los gané a mi familia para el Señor. Yo me duré 3 años, todos los días, 3 años, todos los días, de lunes a viernes, y a veces también los domingos, predicando en los autobuses. Al año y meses de cristianos, Dios nos llama a prepararnos al Seminario Teológico Antioquía de las Asambleas de Dios. Allí estuve 3 años yendo diariamente de lunes a viernes, todos los días. Y todos los días aprovechaba para llevar la palabra. Me volví en la predicadora de esos autobuses, la predicadora del centro.
Ahí predicábamos no con lo que tienen ahora, no con lo que hoy nos ha dado la tecnología. No, eran grabadoras con pilas y teníamos que apurarnos porque se nos iban a acabar las pilas y ya nos iban a oír los micrófonos. Ni se oían bien, pero lo hicimos. Después me llevaba el grupo Bernal, me los llevaba y allí evangelizábamos, ahí predicábamos. La gente se salvaba, la gente se liberaba de demonios. Yo no sabía que Dios me iba a llamar al ministerio de la liberación. Yo, por eso era que cuando yo miraba aquellas lechuzas, aquellos animales negros, no sé si eran búhos, no sé qué eran, que estaban arriba en las noches, cuando mi mamá se iba a enfermar aparecían. Y yo entendí con el tiempo que que aquel coraje que yo sentía y que aquella valentía de enfrentarlos, yo quería que bajaran para agarrarme con ellos a golpes, destrozarlos, desplumarlos, convertirlos así a nada. Yo no sabía que era porque Dios me iba a llamar, me iba a escoger para su trabajo en esta tierra. Y nunca, nunca, créemelo, yo imaginé que Dios nos iba a sentar en lugares privilegiados, porque el ser cristiano y servirle a Dios ya es un lugar que tú tienes, un lugar alto cuando eres hijo de Dios. Me gané a mi familia, soy la raíz de mi familia en el Evangelio, soy la raíz y de mi familia, de mi parte, creo que de lo que son mis hermanas, mis hermanos, todos servimos al Señor. Mi esposo y yo, fui primero yo a la escuela, terminé los 3 años y a los 3 años que yo terminé, él enseguida entró. Y Dios nos ha llamado a servirle. Dios me llamó a predicar su palabra. Yo soy predicadora de carpas, bajo carpa. Y en 1991 empezamos a trabajar. Yo ya estaba embarazada de mi hija, y en 91 empezamos a trabajar predicando bajo carpa. En el 2000 el Señor me da mi carpa, ya nos aparta para el ministerio a mi esposo, a mis hijos, a esta servidora, y hemos estado predicando el Evangelio desde 1987, desde que Dios me salvó. Tenía 3 días de salva y yo me monté en un autobús y me fui a predicar la palabra. Así que, pero predicando bajo carpas desde 1991. 91 estamos predicando bajo carpa. Y ha sido un privilegio para mí. Ahorita actualmente, ¿verdad? Seguimos con las campañas, ¿sí? Tenemos Ministerio de la Oración, de la Liberación aquí en Ciudad Juárez. Hacemos campañas de oración, siempre enfocada con la oración, la liberación de las almas, la salvación. Tenemos un pequeño rebaño que estamos preparándolos para que nos ayuden a trabajar, preparando jóvenes. Y estamos ya con 5 años de tener campamentos juveniles aquí en Ciudad Juárez. Hacemos campamentos juveniles a 35 minutos de aquí de Ciudad Juárez, en un pueblecito que se llama Samalayuca. Allí estamos en el mes de julio, empezamos nuestros campamentos. Todo ha sido por la misericordia del Señor. Atravesé un cáncer peligroso, maligno, en el año 98, exactamente cuando yo tenía ya 10 años de haber conocido a mi Salvador. Me pega un cáncer en el seno izquierdo y Dios me dice que no me quiere con los médicos. Dios me dice: no vas a ir con los médicos, yo te voy a sanar. Duré 5 años con eso, donde aprendí mucho, aprendí a llorar, a clamar, a esperar y a creer. Donde no hubo médicos, no hubo bisturí, no hubo nada. Y Dios me dijo: yo soy quien sana todas tus dolencias, yo hago nuevas todas las cosas, yo voy a hacer nuevo todo tu tejido. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Aquí hemos estado, Dios me ha sanado de muchas enfermedades.
creyéndole a Él. Actualmente uno de mis hijos, ¿verdad? Él es director de la radio Chequina 95.1 FM aquí en Ciudad Juárez. Y seguimos trabajando, me ayudan en los campamentos y aquí estamos. Pero esta tarde, antes de irme, quiero hacer una oración por ti. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. No te conté muchas cosas de este testimonio, pero en una ocasión vas a tener la oportunidad de oírme en una campaña cuando lo predico en 3 días. Pero pasa este video a mucha gente que lo va a necesitar. Tienes a una persona que perdió la razón hace mucho tiempo, que ya no te dan remedio de ella. Ven al Señor y dile, así como libertaste al esposo de ella, liberta a mi hijo, a mi esposo. Solo cierra tus ojos. Y tú que vas a recibir al Señor, cierra tus ojos y solamente dile, Señor Jesús, te doy mi vida, mi corazón. De verdad, de todo corazón te la doy. Ya no quiero andar divagando de un lado para otro. Ya no quiero andar que sí, que no. Ahora sí quiero ver tu poder. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo. Tómame, Señor. Te confieso como mi Salvador. Te confieso y creo y digo que no hay nadie como tú, que nadie puede hacer lo que tú puedes hacer en ese cáncer maligno que tienes, que te atormenta, si estás desahuciado, si ya estás hasta oliendo mal, para Él no hay nada imposible. Solamente levanta tus manos y dile, por tus llagas, Jesús, por tus llagas, por lo que hiciste en la cruz, yo te creo y aquí estoy. Si tienes hijos en drogas, solamente créele a Dios. Ora, ven en esta tarde al Señor, Madre, tú que me escuchas. Ven al Señor, Padre. Para Él no hay nada imposible. Solo vengan a Él y dejen todo en sus manos, que Él hará prodigios grandes en tus hijos, en tus hijas, en toda tu generación, si tan solo tú le crees. Una mujer se levantó por toda una generación y aquí estoy. Yo soy esa mujer que se levantó por toda una generación creyendo en lo que dice la palabra del Señor, dice que subiendo a la cruz, dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si crees en esto, corre y sigue adelante. Que Dios te bendiga. Y bueno, como podemos o pudiste escuchar este testimonio, esperando, como dijo mi madre, sea de bendición, compártelo. Y sobre todo, pues recuerda que vamos a estar teniendo muchos podcasts por acá. De verdad, compártelo. Es un testimonio muy impactante. Creo que muy pocas personas a lo mejor lo conocían o sabían, porque a lo mejor a veces, siempre lo he dicho, no vemos a las personas y pues no te imaginas realmente el trasfondo de sus vidas, por lo que han pasado, por lo que tuvieron que pasar para estar a lo mejor en una iglesia, en un púlpito. Tú lo ves bonito, siempre lo he dicho, tú ves bonito, en el caso de nosotros, la radio, tú la ves ahí bien bonita y tú puedes ir a las instalaciones y ver todo muy bonito, pero tú no sabes realmente lo que hay detrás de, o sea, todo el proceso que hay que pasar. Y bueno, parte de que Chequina, hablando de Chequina, que bueno, aclaro, no tiene nada que ver Chequina con este podcast, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, pero parte y todo lo que hay detrás de es gracias a ella, gracias a esta mujer, y lo hemos dicho. Le doy los créditos a mi papá también, porque como ella lo dijo ahorita, él, aunque ustedes no la vean con ella, siempre está detrás de todo, así como a mí me gusta estar detrás de Chequina. Ustedes ven a Pame en los programas y todo, pero detrás de todo siempre estoy ahí apoyando, que sea bonito la imagen, que sea bonito las cámaras, el micrófono, etcétera. Así mi papá con mi mamá siempre está ahí, pero pues agradecemos a Dios por sus vidas, porque aún los tenemos trabajando, haciendo cosas para Dios. Y qué bueno que pudiste esta vez, madre, contar el testimonio. Yo sé que va a ser de bendición para mucha gente, lo repito, que van a saber que
pues Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, y que pues me faltaban muchas cosas de decir. Le decía ahorita que donde yo lo doy así es cuando estoy en campañas, que predico en 3 días mi testimonio. Y veo mucha gente venir al Señor, mucha liberación. Así que bueno, si algún día sabes, te das cuenta que lo va a contar por ahí en alguna campaña, te invitamos a que vayas para que también escuches cosas que a lo mejor no contó aquí, pero que yo sé que lo más importante te lo dijo. Y pues bueno, nos despedimos. ¿Algo más quieras agregar? No, pues gracias a todos y que compartan ese testimonio, no para nosotros tener muchas vistas, sino que a alguien le va a servir, porque yo lo veo en las campañas como la gente llora porque se acuerdan. Me dicen, tengo un hijo que hace 5 años perdió la razón. Y que a lo mejor mucha gente, pues es que no lo cree, ¿verdad? O sea, siempre hemos dicho, hasta que tú vives algo, realmente, pues dices, caray, ¿cómo puede suceder esto? Entonces, qué bueno que lo contaste, se nos hizo que estuviera con nosotros. Y bueno, ya vieron, no necesito estar hable y ella sola se contesta, se pregunta, todo, entonces no hubo necesidad, pero sí de cerrar, de abrir este video. Amén. Así que cuídate, ya sabes, sígueme por ahí a través de YouTube, perdí mi página de Facebook, pero a través de YouTube sigue este podcast. Así estamos, como soy Isaac Luna. Y bueno, esto es La Neta Podcast. Cuídense, nos vemos, Dios bendiga, chao, chao, bye, bye.